Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. El doctor Gustavo López es el vicepresidente de NACOM. Es podríamos decir, un conocido que por allá, por el 83, comenzamos a caminar el camino de todos la tan ansiada democracia. Porque veníamos de una noche oscura de la cual queríamos salir y logramos salir gracias a la aptitud de todos los argentinos en ese momento, poniendo todo el cuerpo para que nuestra democracia, nuestra libertad de pensamiento pudiera abrirse ese camino de una vez por todas. Bueno, doctor Gustavo López, nos hemos encontrado en varias oportunidades charlando de política, charlando de lo que nos pasaba a los argentinos y ver de qué manera estos hombres que hoy penan en canas, pudieran dar toda su experiencia en pos de esa democracia, de esta democracia que estamos viviendo y que queremos seguir viviendo. Las distintas facetas de la República Argentina, los distintos movimientos políticos nos hicieron, reitero, reencontrarnos allí en la Valle y Paraná muchas veces tomando un café y charlando de estos temas. Hoy nos encontramos el periodista, él también es periodista, es un hombre de radio y de televisión, que hoy le toca dirigir precisamente este mundillo de la radio. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Alberto? Un gusto grande poder saludarlo, un placer y volver a reencontrarnos, como siempre. Un gusto. ¿Qué le pasa a un hombre de la radio, un periodista que estaba ante los micrófonos, que fue galardonado en varias oportunidades, de repente decir, no, estoy del otro lado, estoy manejando los controles? ¿Qué le pasa? A ver, me pasan dos cosas. Primero, tener que saber diferenciar mi opinión personal respecto a mi trabajo profesional. Mi opinión personal no la puedo volcar en las decisiones que tomo, pero no dejo de tener opinión personal. Y las decisiones que tomo, como ente regulador, están basadas exclusivamente en la ley que hay que aplicar. Es decir... Es terrible la palabra ente regulador. Me hace acordar de aquel que cortaba la cinta, no me acuerdo cómo se llamaba, las películas las recortaba, ¿no? Y decía, no, esto va, esto no va. Sí, era el Tato, era el famoso. Tato, exactamente. Se llamaba, no me acuerdo el primer nombre, Paulino Tato, que era el censor, el famoso censor del ente regulador o del ente de calificación. Ahí está, el ente de calificación cinematográfica, y que cortaba las películas. No, aquí nosotros regulamos aspectos técnicos, no regulamos el qué decir, se regula después si lo que se dijo violó o no alguna norma, que son dos cuestiones muy diferentes, y obviamente yo conservo mi opinión acerca de las cosas. Entonces he aprendido a que en cuanto a la regulación, nosotros aplicamos la ley. Me guste o no me guste lo que sale en la pantalla, no es opinable por mi parte, sino en función de mi trabajo, yo aplico la ley. Al margen del trabajo, ya como hombre de la política, sí, antes no lo hacía, ahora lo hago, doy mi opinión. Entonces yo aclaro, esta es una opinión personal, es una opinión desde la política, no tiene que ver con la función que estoy cumpliendo, puedo opinar sobre tal cosa. En la función que estoy cumpliendo, obviamente me limito a la aplicación de la ley, que es mucho trabajo, porque además de ser un órgano regulador, es un órgano de fomento de la actividad, otorga subsidios, planifica políticas, así que nosotros planificamos políticas, otorgamos subsidios en relación a la política que planificamos, y obviamente como gente de la política seguimos teniendo nuestra opinión, pero nos limitamos como órgano a aplicar la ley, que es lo que tenemos que hacer. ¿Es positivo tener tantas frecuencias bueno, en este mundo de radares? A ver, sí y no. Yo diría que... Perdón, sí, estoy hablando de frecuencias radiales. Yo diría que si me diesen a elegir y se pudiera empezar de cero, se podrían tener menos cantidad de frecuencias y que se escuchen mejor
todas las frecuencias que están en el aire. Pero uno no puede elegir, porque cuando llegó la fiesta ya estaba empezada. En todo caso, los novios ya estaban en la fiesta. No puedo decidir con quién se casa y con quién no. Entonces, siempre estamos en procesos de normalización o de regularización. Todavía hay algunas ciudades de la Argentina, muchas, donde la cantidad de radios supera a la oferta legal. Por eso hay superposiciones, por eso hay interferencias. Si uno pudiera terminar de ordenar eso, yo creo que el avance de la tecnología va a servir para ordenarlo. Cuando la digitalización de los sistemas analógicos, hoy seguimos usando un sistema analógico, cuando todo esté digitalizado, pueden entrar muchos más canales de los que hay ahora en el aire, o muchas más cantidad de radios de las que ahora hay en el aire. Mientras esto no ocurra, en los lugares donde hay más frecuencias que las que la ley permite, va a seguir habiendo interferencias. A ver, lo ideal sería, tener muchas radios es bueno en un sentido porque mejora la diversidad y la pluralidad. Ahora, el límite debería estar dado por la cantidad de frecuencias a otorgar. Hoy, el problema que tenemos es que primero se instalaron las radios y después se hicieron los planes de frecuencia, porque el Estado fue muy lento, sobre todo en los 90, en otorgar frecuencias. Yo diría desde que empezó la democracia o desde que la recuperamos hasta fines de los 90 fue muy lento. Cuando empezamos a dar frecuencias ya estaban todas instaladas. Pero bueno, es un proceso de normalización que lo estamos llevando adelante en los últimos 20 años. A ver, hay ciertas y determinadas peleas que vienen, dan peleas judiciales, ¿no? Que se vienen dando desde de las otras gestiones. Una de ellas es algo que está pasando, que está sucediendo con Telecom. Sí. ¿Cómo está ese cuadro de situación? A ver, ahí hay varias situaciones. Una que tiene que ver con la actual. A partir de agosto del año pasado, todas las telecomunicaciones, esto es, o todas las TICs, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pasaron a ser reguladas por el Estado, no solo en términos técnicos, que eso siempre lo estuvo, sino en términos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? En términos técnicos siempre hubo regulación porque muchas de estas tecnologías usan frecuencias y esas frecuencias las administra el Estado. No solo la radio y la televisión, sino también Internet inalámbrica o la telefonía inalámbrica utiliza espectro. Digo, el Estado le tiene que decir use esta banda, use esta otra banda. Entonces, todos los celulares son regulados técnicamente por el Estado. Bueno, a partir de agosto del año pasado, estos servicios se convirtieron en servicios públicos, por una cuestión lógica y de necesidad. Si el aislamiento social preventivo y obligatorio obligaba a estudiar desde la casa, a trabajar desde la casa, a pedir un subsidio desde la casa, a llenar una receta desde la casa, o hacer un trámite bancario desde la casa, no podíamos dejar que el precio estuviera exclusivamente en manos de los privados, es decir, a la voluntad de la empresa. Bueno, ahora usted va a trabajar desde su casa, pero la tarifa que le van a cobrar por usar una herramienta que la necesita sí o sí para trabajar, le van a cobrar lo que quieran. No, lo que nosotros hacemos ahora es trabajar también el precio. Esto es, si no nos ponemos de acuerdo, que el precio sea justo, equitativo, razonable. ¿Qué pasó? Cuando en enero lo empezamos a poner en práctica, el grupo Clarín, es decir, Telecom, decidió no acatar el precio que habíamos puesto como aumento máximo, que en 3 meses fue del 15%. Perdón, Gustavo, perdón. No solamente Telecom, ¿no? Yo creo que las otras señales también tomaron esa actitud. Tomaron esa actitud, pero luego, entre febrero y marzo, acataron los precios y terminaron devolviendo lo que habían cobrado de más. Es decir, se permitió en 3 meses un 15% de aumento, Telecom el primer mes aplicó un 20% y quedó. Entonces, ¿la relación cómo está? Le comenzamos a aplicar sanciones, seguimos dialogando siempre con todos, ellos al día de hoy tienen una medida cautelar, es decir, pueden cobrar lo que quieran
porque está suspendido el decreto para ellos, pero bueno, lo que estamos procurando es, en un recurso ante la Corte, que mientras se discute el fondo de la cuestión, se aplique la misma tarifa para todos, o por lo menos el mismo aumento para todos. Así que estamos hoy trabajando eso. Estamos, digo, en una relación de regulador-regulado y por otro lado, de cierta rebeldía en el cumplimiento de la norma. No es que cortamos el diálogo. Mientras seguimos el diálogo, aplicamos sanciones. Ahora, lo que nosotros estamos procurando como gobierno es que las telecomunicaciones sean un derecho universalizado. Esto es, que aquel que no tiene los recursos económicos no se quede afuera, porque es como quedar afuera de la luz o quedar afuera del agua, o quedar afuera del gas. Entonces, procuramos que todos, en la medida de sus posibilidades, accedan a un servicio. Por eso también está la prestación básica universal, que es un servicio más reducido, pero mucho más económico. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con el sistema educativo. Es decir, cómo llegamos a aquellos que menos tienen o que no pueden. Y más, a ver, cuando es tan necesario, en un momento que se encuentra todo el mundo en este cuadro de situación, donde la educación ha ido para atrás. Claro, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es trabajar de manera tal que mientras cuidamos el bolsillo de la gente a través del precio, también invertimos en la construcción de redes. Por eso digo que no solo es un organismo de control, sino que también es un organismo de fomento, porque lo que estamos haciendo es trabajando y muy fuerte para las redes, para que podamos ampliar esas redes. Así que bueno, estamos en ese trabajo. Por un lado, estamos dando subsidios para ampliar redes y por otro lado, además de dar subsidios para ampliar redes, tratamos de que el precio sea justo, equitativo, razonable. Como esto es nuevo, la luz, el gas, el agua, son servicios públicos hace 100 años. Este es un servicio público hace 6 meses. Bueno, tenemos que todas las partes trabajar de manera tal de adaptarnos a estos cambios. Es un hombre de los medios, es un hombre que si le suena el teléfono sabe cómo, no se pone nervioso, actúa y deja que ocurran las cosas. En el mundo de la política, y ahí estamos viendo que en el mundo de la política también ocurren cosas. ¿Qué pasa hoy en la política con Gustavo López? A ver, en este momento soy el presidente de uno de los partidos políticos del Frente de Todos, Borja. En realidad, Borja, y si hablamos Borja, uno tiene confusiones, ¿no? Bueno, en realidad se llama Partido de la Concertación Forja, porque en el año 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner, en aquel entonces, convocó a formar la famosa transversalidad, esto es, a generar un nuevo espacio político entre peronistas y radicales, muchos que veníamos del radicalismo conformamos lo que se llamó la concertación plural. En el año 2007 ganamos las elecciones, la fórmula era Cristina Cobos. Cuando en el 2008 se produce la crisis donde Cobos se vuelve al radicalismo, muchos decidimos formar un partido. En aquel entonces, prácticamente todos de origen radical, en lo que era el Frente para la Victoria, y conformamos un partido a nivel nacional, Forja, que tomamos el nombre de la vieja Forja del año 1935, que eran los irigoyenistas que se unieron al peronismo, Scalabrini Ortiz, Jaureche, Homero Mansi, de Lepiane, del Mazo, y con esa idea de ese nombre, de esa unidad del campo popular, hoy tenemos un partido que ha ganado una provincia. Hoy gobernamos la provincia de Tierra del Fuego a través de Gustavo Melella, que era el intendente de Río Grande. Ganamos la provincia, obviamente en alianza con otros partidos, y hoy Forja es uno de los partidos del Frente de Todos, conformado no solo por ex radicales, sino también por gente que viene del peronismo, pero bueno, nos sentimos parte de una historia y por eso tomamos el nombre
ya como nombre propio, no como sigla. Forja, Franja Morada. ¿Qué pasó con Franja Morada? Aquel hombre de Franja Morada, aquella lucha universitaria. Yo tengo hoy mucha distancia con respecto a la Franja Morada del 73 o del 83 con la actual. La verdad Es decir, que con Coti Siglia no tomo café. No, sí tomaría un café, por supuesto. Yo lo respeto mucho. Le tengo un aprecio personal, Sí. porque estas cosas no se pierden. Tengo muchos amigos en el radicalismo, pero no coincido con su línea política. Me parece que hoy es una línea política conservadora, y bueno, ellos podrán pensar otra cosa de mí, pero a mí me parece que el alfonsinismo, ya lo decía Alfonsín, para Alfonsín la derecha era Macri, y esa unidad del radicalismo con Macri creo que terminó, por lo menos en mí, con muchas ilusiones y con muchos sueños con los que crecí en el 73 y en el 83. Digo, yo me siento alfonsinista y me siento kirchnerista, no porque me haya hecho peronista, y esto no significa nada bueno ni malo, porque comparto forja con muchos compañeros peronistas. Dicen que los extremos en algún momento se juntan, ¿no? No, pero yo lo que digo es que hay un proceso histórico. Así como Alfonsín, desde mi punto de vista, en el 83, era la representación del campo nacional y popular y del cambio, yo sentí que Néstor y Cristina también lo fueron 20 años más tarde. Y por eso los acompañé y los acompaño desde mi propia identidad, que es Forja. Y entiendo yo que en la compulsa Alberto Macri, yo no tenía la menor duda que había que estar con Alberto. Es decir, mi partido hoy está en el frente de todos, gobierna una provincia, yo soy funcionario del gobierno nacional por esta alianza electoral, y bueno, y vamos a seguir trabajando juntos seguramente por muchos años. ¿Qué fue de esa franja morada? Bueno, hoy tengo muchas diferencias, sigo respetando a todo el mundo, pero tengo diferencias. ¿Cómo? A ver, nos quedan unos 3, 4 minutos. Pasa la pandemia. ¿Cómo sale la República Argentina? A ver, tiene que salir... El consenso, más allá de lo político, ¿tiene que ser? A ver, por lo menos tiene que ser el diálogo. A veces los consensos son más difíciles porque hay cuestiones que son difíciles de consensuar cuando hay opiniones políticas muy diferentes. Por ejemplo, el tratamiento de la deuda externa, la política de endeudamiento o la política tarifaria. A veces con el modelo neoliberal es imposible consensuar. Habría que a ver, lo ideal sería consensuar 4 o 5 puntos. Por ahora no nos hemos puesto de acuerdo. Educación, salud. Ahora, el diálogo nunca se debe perder. Yo creo que la Argentina, Alberto, tiene pactos no escritos. Que en el año 83, un pacto no escrito fue el nunca más. Nunca más a un golpe. Vos lo decías cuando comenzó el programa. Nunca más a un golpe, nunca más a una dictadura, nunca más a un gobierno de facto. España lo dejó por escrito en el pacto de la Moncloa. Nosotros no lo dejamos por escrito, pero cuando se intentó el 2 por 1 a los genocidas, millones de personas salimos a la calle y se volvió para atrás. Yo creo que hay un consenso democrático que no se debe romper, y ese consenso democrático tiene límites. No podemos convocar a los fantasmas del pasado. Eso no se puede romper nunca. Si además pudiéramos consensuar otras cosas, mejor. Si no se puede, nunca se debe abandonar el diálogo. ¿Cómo se sale de la Argentina post-pandemia? Con diálogo, y yo creo que hay que apuntar a la generación de empleo, a la justicia social, digo, a contener a los más pobres. Si nosotros no generamos empleo y no generamos industria de tecnología de punta, industria de futuro, no salimos adelante. Y obviamente hay algunos que creen que hay que importar todo y que ser un país de servicio. No alcanza. Son 20 millones de personas que se quedan sin trabajo. Así que yo espero que todos juntos salgamos de la pandemia, porque la pandemia no tiene color político, y nos dejemos de hacer politiquería con la salud, con la discusión de las vacunas, y ayudemos todos
a salir adelante. Lógicamente, tengo, a ver, un minuto casi, es difícil, es muy difícil esto. Más cuando nos encontramos con gente que habla de la política. Estas nuevas generaciones, ¿tienen esperanza? Sí, no se puede perder nunca la esperanza. Mira, hemos pasado por momentos mucho más difíciles. La dictadura fue un momento tremendo de la Argentina. Vivimos momentos de hiperinflación. El 2001 fue el peor momento económico de los últimos 100 años de la Argentina. Digo, uno no vivió la crisis de 1890 para saber cómo fue, pero sí la crisis del 2001 para saber cómo fue. Y nos pudimos recuperar. Digo, nosotros recuperamos la democracia en 1983. Recuperamos el trabajo y buena parte de la justicia social en el año 2003. ¿Te acordás que Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa? Tardamos 20 años en lograrlo. Así que hoy estamos en un mal momento con una pandemia tremenda, internacional, pero estoy convencido que salimos adelante. Lo último que se pierde es la esperanza. Necesitamos creer en la política, porque a través de la política tenemos que transformar. Doctor Gustavo López, muchas gracias. Alberto, gracias a vos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.